Bienvenidos y bienvenidas a En Privado, un programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es martes 25 de septiembre. Se nos está acabando el primer mes con bre. Llegan los meses septiembre, octubre, noviembre y ya decimos el año se nos acabó. Un saludo de bienvenida también para nuestros seguidores y para los seguidores del Corrillo de Mao. Y bueno, y antes de entrar nosotros en materia, aquí tenemos un problema complicado entre usted y yo, ¿no? Ah, sí, señor. Empatamos en puntos este fin de semana. Sí, empatamos en puntos. Bueno, un momentico, pero nosotros vamos de novenos y ustedes de décimos. Así es, doctora. Oiga, ¿qué hacemos para que estos equipos de Cali, a veces uno dice, pues nosotros no somos comentaristas deportivos, ni mucho menos, pero somos hinchas, y quisiéramos ver a nuestros equipos como con ganas, con gusto, como saboreando ese balón, y nada. Bueno, ha sido complicada esta jornada, estuvo bien difícil, ¿no? Sobre todo el partido de ayer estuvo bastante fuerte, un poco caliente, doctora. ¿Qué tal el codacito? Así es. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia, estamos aquí en privado. Este espacio que hemos generado para que ustedes, nuestros seguidores, pues no solamente obtengan una información de calidad, de contenido científico, académico, por especialistas, por personas formadas en estas áreas de la psicología y de la sexología clínica y que puedan tener una información de primera mano. Nosotros, uno de nuestros objetivos básicos es que hagamos programas serios, que rompamos muchas de esas ideas mágicas, esas falsas creencias, tanto agüero que tiene la gente que hace que las personas no puedan vivir la vida, digamos, de una manera más lógica y racional, sino como llenas de ideas mágicas, ¿no? Como no sé, si usted hace el amor en la luna llena, entonces usted no va a tener un niño sino una niña y cosas como esas medio raras y medio extrañas. Bueno, hoy está con nosotros la doctora Luz Viviana Pazmiño. La doctora Luz Viviana Pazmiño es médica ginecóloga. Ella es una persona especializada en educación sexual, en salud sexual y reproductiva, y es una de las mujeres más abanderadas de esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos, tanto de los hombres como de las mujeres. Ella dice que es una feminista activa, en fin. Pero con ella vamos a hablar de mujeres. Vamos hoy a dedicarle este martes de mujeres, porque vamos a hablar de las infecciones y de las enfermedades de transmisión sexual en las mujeres. Después haremos un programa de los hombres, pero me parece que es muy importante en las mujeres porque también la mayoría cree que eso es algo que le pasa a los hombres, que son sinvergüenzas, que viven metidos quién sabe en qué sitio, quién sabe con qué mujeres andarán, etcétera, etcétera. Pues si andan con mujeres, pues ellas también van a tener la posibilidad, si están infectadas, de infectarlos. Doctora Luz Viviana, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Como siempre, contenta de estar acá en este programa que cada martes vamos a realizar de educación sexual. Y un saludo a los seguidores de Mao. Que no sí, del Corrillo de Mao. Del Corrillo de Mao. Sí, ellos están muy pendientes y nos acompañan la mayoría de los días. A veces hemos tenido alguno que otro problemita ahí que no hemos podido hacer el enlace, pero bueno, los tenemos aquí muy cerca. Juan, muy buenas tardes. Doctora, muchas gracias. A la doctora Luz Viviana, bienvenida. Aprovecho para saludar a los que se conectan en este inicio de programa, a César, a Roberto, a Moisés, a Wilson, a Freddy, a José, a Helman, a Gabriela, a Farfak, a Alonso, a Karim, a John, a Luis, a Mario, a Omar y a María Luisa. Bueno, estamos esperando sus preguntas y sus comentarios el día de hoy. Les recuerdo nuestro tema, las enfermedades de transmisión sexual en las mujeres. Doctora, las personas que no quieran hacer preguntas por medio de nuestras redes sociales, está la línea WhatsApp 322-423-2323 y en la pantalla que está detrás de nosotros pues pueden estar revisando la información. Sí, es bien importante también recordarles a nuestros seguidores que en Facebook solamente se pueden tener 5,000 amigos, es decir, ya cumplimos la cuota de los 5,000, pero ustedes nos pueden seguir, se pueden volver nuestros seguidores, lo mismo por Facebook, por el perfil o por la fans page. Lo importante es que todos sepamos que tenemos igualdad de servicios, de información, nuestros artículos, absolutamente todo a disposición de ustedes.
Pero bueno, vamos a entrar en materia. Doctora Luz Viviana, las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual se dan más o menos en porcentaje similar en los hombres que en las mujeres. Bueno, doctora, es importante que definamos antes de hablar qué es enfermedad de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son las que se transmiten de persona a persona por contacto sexual y que esa persona esté infectada. Entonces, la frecuencia y la pregunta que tú me haces, te puedo contestar. Si una mujer está con un hombre que está contaminado, se puede contaminar o se va a contaminar. Infectar, sí. Se puede infectar. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que pero vamos a suponer que no sea con un hombre. Vamos a suponer que es una Entre pareja de dos, lesbianas. por Si eso es una muy de las dos importante. tiene una infección de O sea, transmisión. que esté con una persona que esté infectada. Ajá. Y ella tenga una herida. Listo. Entonces, bueno, ya sabemos que son infecciones que se transmiten por cualquier actividad, digámoslo, coital, por sexo oral, por contacto, por ejemplo, con jeringas, por heridas, por ejemplo, en mucosa, como en el caso de heridas en la boca, porque muchas personas piensan que es que si tienen sexo oral, pues por ahí no se van a infectar. Pero lo que pasa, Lucía, es que generalmente a veces las mujeres, sobre todo, piensan que ya no están contaminadas porque a veces estas enfermedades son asintomáticas. Hablemos un poco, porque también vamos a hablar del VIH en las mujeres, pero saquemos ahorita el VIH en las mujeres y pensemos cuáles son las enfermedades o las infecciones de transmisión más comunes en las mujeres. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, conocemos la gonorrea, sí, que ha disminuido con el uso de antibióticos, aunque ahora último se están hablando de casos de gonorrea resistentes al antibiótico. Se hablaron de 3 casos que hubo en Londres y están muy preocupados. La gonorrea, que generalmente la gonorrea cura con antibióticos. Es importante decir que estas enfermedades venéreas pueden ser producidas por hongos, por virus, por bacterias. Tenemos la gonorrea, conocemos la tricomona, que la tricomona es una enfermedad muy frecuente que produce la vaginitis. Tenemos también el herpes zóster, tenemos la infección del... Doctora, ahí quiero hacer herpes zóster o herpes genital. El herpes zóster puede también contaminar o infectar la parte genital. Uh-huh. Y también tenemos el herpes genital. Uh-huh. Pero generalmente este herpes produce como una ampolla, como una lesión que es muy dolorosa, porque generalmente a veces atacan los nervios. También tenemos la infección o la del virus de la hepatitis B. Uh-huh. Tenemos el moluscus. Tenemos el que se me acaba de olvidar, la pediculosis genital, que es como el piojo genital. Sí. El SIDA, y lo más importante, que ahora está muy alto, es la frecuencia de contaminación del papilomavirus. El virus del papiloma humano, sí, señora. Doctora, a mí me gustaría hacerle una pregunta. A veces escuchamos, espero no estar equivocado, mucha gente dice que, por ejemplo, el virus del SIDA hoy en día está un poco más controlado, o digamos, algunas enfermedades de transmisión sexual, digamos, ya tienen mayor control. Sin embargo, hoy podemos decir que esta enfermedad sigue siendo un problema mundial. No, Juan, generalmente lo que podemos decir es que generalmente ya nos están muriendo tanto de SIDA, pero la frecuencia está cada vez más alta, la contaminación es alta. Okay. Entonces es muy importante que en este programa decir que sigamos cuidándonos, protegiendo, como la doctora en esto, cuando habla de sexo seguro, es muy importante hablar que la doble protección. Generalmente recomendemos que se utilice el condón femenino y el condón masculino. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo más importante es entender que hay infecciones de transmisión sexual que no son curables hoy en día. Por ejemplo, no solamente el VIH, el otro es el herpes. El herpes es una infección de transmisión sexual que la tratan, se quita por un tiempo y vuelve y aparece. Generalmente estas infecciones por el virus son muy difíciles de tratar porque no hay tratamiento para virus, pero lo que sí hacemos es mejorar la sintomatología de estas enfermedades. Lucía, es que no terminé de contarte que generalmente estas enfermedades venéreas son casi asintomáticas y las mujeres generalmente a veces no tienen como
una enfermedad clara y dejan avanzar sin consultar al médico. Entonces es muy importante decir que por favor consulten a su ginecólogo cuando sientan como un flujo que no es normal, un flujo que va aumentando. Un flujo es una secreción que sale por vagina, se llama leucorrea, que sea esta leucorrea como de color amarillo, de mal olor, de mal olor. Por ejemplo, también hay una enfermedad venérea que antes no se hablaba de la garnerela, que era venérea, pero ahora sí ya estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual que es la garnerela. Esta da como un olor y uno le pregunta a las pacientes, ¿siente que huele a pescado podrido? Ah, caramba. Entonces lo importante es saber que si empieza con este flujo, con con esta leucorrea, empieza a tener dolor bajito, dolor en algún lado, a veces puede tener fiebre, sentirse como si tuviera como un problema viral, como una gripa. Sí, hay una cosa que es bien importante y es que cuando las mujeres tienen estos síntomas acuden al médico. A veces empiezan a hacerse remedios caseros y estas enfermedades avanzan porque tienen que tener unos tratamientos específicos. Cuando empieza, por ejemplo, ese escozor, esa piquiña, esa rasquiña, ya desesperadas, es que acuden al médico. Y ahí es donde volvemos otra vez, no son inocuas estas enfermedades, no es que bueno, me pasó pues y estoy muy maluquita y me voy con el médico. Si estas enfermedades no se tratan bien, si no se eliminan del organismo, van a producir unas consecuencias a veces irreversibles. Por ejemplo, hay enfermedades que pueden dañar las trompas. La gonorrea, que es muy asintomática en las mujeres, a veces no tratada puede dañar, por ejemplo, el sistema reproductor de las mujeres. La gonorrea da algo característico que es un flujo verde, fuerte. Igual cuando los hombres la secreción uretral es como una secreción verde, verdosa. Pero la que más produce salpingitis, problemas que a veces pueden llegar a problemas grandes como la infertilidad, que es la clamidia. La clamidia hay que detectarla por laboratorio, por una prueba para decir es una clamidia, que es muy frecuente y generalmente todas son como características por la secreción del flujo y todo eso. Lo importante, Lucía, es que cuando sintamos algo diferente que hay en nuestro organismo, consultar a nuestros médicos. Conocer el cuerpo es muy importante. No nos digamos mentiras cuando se presentan cambios en nuestro cuerpo. No, las mujeres, por ejemplo, no solamente tenemos que mirar nuestra zona genital, también si algo pasa en nuestra boca, en nuestra garganta. ¿Cuántas campañas, por ejemplo, para hacer prevención o detección temprana del seno no nos hacen para que cuando nos estamos bañando, tocando nuestros senos para ver si sentimos algunos cambios? Lo mismo sucede con estas infecciones de transmisión sexual. Las mujeres que tienen un muy buen aseo, un muy buen cuidado de su corporalidad, saben cuál es la diferencia entre un cuerpo sano y un cuerpo que no está funcionando de manera adecuada. Doctora, aprovecho para saludar a los que se conectan en este momento. Tenemos preguntas de los usuarios. Sin embargo, comentarles que, bueno, ya estamos hablando de alguna de las enfermedades de transmisión sexual. La pregunta es cuáles son las que más prevalecen. Vamos a seguir dándole continuidad a las que están, ¿sí? Y también nos preguntan que cuáles son las causas o formas de obtenerlas. Pero ya yo creo, doctora, que usted dijo que a través del coito, sexo oral, sexo anal. Generalmente es como una contaminación o es una infección que, por ejemplo, la persona tenga una herida o algo y esté en contacto con una persona que esté contaminada. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Generalmente todas nos tenemos que cuidar. La sífilis, que no le hemos nombrado. Ah, sí. La sífilis tiene... Si no le temes a Dios, había un letrero en la Sorbona en París que decía, ya lo quitaron hace muchos años, pero decía, si no le temes a Dios, témele a la sífilis. Con relación a la historia de la sífilis hay cosas muy, muy interesantes. Sí. Unos dicen que los llevaron de América los españoles porque resulta que cuando vinieron a América, las llamas tenían el bacilo, ¿no? Y resulta que tenían los indígenas sexo con las llamas, ellos con las indígenas, y cuando llegaron los españoles tenían sexo con las nativas de esas regiones,
y así fue como se transmitió. Es una de las versiones, no es la verdad absoluta, pero es una de las versiones. Lo que pasa es que la sífilis, como tiene 3 etapas, generalmente empieza con esa llaga que no le ponemos cuidado, empieza nuestra llaga en la parte de los genitales, puede ser en las mujeres en los labios o en la vagina, y entonces es lo importante, la llaga desaparece al mes, mes y medio, va desapareciendo como esa úlcera, a veces puede ir agrandando, pero generalmente desaparece. Pasa la etapa secundaria, que ya es en sangre, y la terciaria o la tercera etapa es en el cerebro. Tú así como cuentas historia, te podría contar que en Uganda ese dictador que decían que se comía a sus enemigos, sí, decían que tenía sífilis terciaria ya en el cerebro. Pero la sífilis hay que ponerle cuidado. Mucho cuidado, y además dicen que hoy en día es muy sencilla su cura, y su cura, digamos, no con tratamiento, le pones su penicilina y lista. Respondiéndole a la pregunta de Juan de los oyentes, entonces vamos a poner cuidado. O sea, no te puedo decir, en este momento la más frecuente es esta, pero sí hay, por ejemplo, estadística que el papiloma virus humano es una realidad y se está contaminado, y es una alta frecuencia de contaminación del papiloma virus. ¿Qué pasa con este papiloma? Que este papiloma, la persona que está infectada, son 200 familias, hay más o menos 200 especies, pero generalmente 200 clases de virus, imagínese usted. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Que hay unos que son los que más frecuencia, o estas especies o estas familias de virus son las que más producen cáncer de cuello uterino. ¿Como cuáles? Como el 6, el 11, el 16 y el 18. Son los que más producen cáncer de cuello. Por eso hay unas vacunas especialmente para vacunar este tipo de virus. De ese yo creo que Lucía ha dicho, la doctora, que vamos a hacer un programa solamente papilomavirus, para que hablemos de las vacunas y todo eso. Sí, es bien importante porque resulta que ha crecido tanto que ya se está encontrando en un porcentaje muy alto, nos comentaba la doctora Luz Viviana, en mujeres mayores de 50 años, al punto de que ya se está autorizando, ya se han autorizado que las mujeres mayores de 50 años con una vida sexual activa tengan, digamos, la vacuna. Bueno, y las que no tienen la vida sexual muy activa también, por si las moscas o no. Generalmente no quiero rajar de los maridos ni poner en alerta a las mujeres mayores de 50 años, pero ¿qué pasa? Generalmente la mujer de los 50 entra en la menopausia, y que nunca hablamos de la andropausia, y yo invito a Lucía a que hiciera un programa de andropausia con un urólogo. Ya lo vamos a tener aquí. O sea, sería muy importante que ellos empiecen la andropausia, empiezan a sentir que tienen como pérdida de la erección, se van y se buscan a la mujer joven y se contaminan del papilomavirus. Vienen y contaminan a las esposas. Hemos encontrado una estadística alta de contaminación de las mujeres de 50 años, y esa es la causa como que encontramos. Bueno, pero lo único que hay que abonarles es que le siguen prestando los servicios, así estén haciendo diabluras por la calle, ¿no es cierto? Bueno, pero lo importante, mentiras, es un mal chiste. La idea es que no vivan mariposeando pues detrás de maripositas de colores, que ellos piensan que están enamorados de ellas, y lo único que le están enamorados es de la billetera. Sí. Vamos a ir a una pausa para nuestra sección de salud y ya regresamos. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. Así es, estamos en nuestra nota de salud. Saludar a Mauricio, a Luzmila, a Baltasar, a Blanca, a Gustavo, a Jesús y a Rodrigo, que se acaban de conectar con nosotros. Doctoras, hoy les tengo el ácido fólico, un artículo de la revista En Privado. Una simple deficiencia determinada de vitamina puede ocasionar del 30 al 40% de los ataques cardíacos que sufren los hombres en el mundo. Según estudios llevados a cabo en la presente década, el suplemento de cierta vitamina puede prevenir los ataques cardíacos, ahorrando una gran cantidad en tratamientos médicos. Esta vitamina es el ácido fólico, muy estudiada en años recientes por su papel crítico en la prevención de defectos congénitos. Diversos estudios han demostrado que, asegurando un nivel adecuado del ácido fólico cuando la mujer queda embarazada, puede reducir a la mitad el nacimiento de niños con malformaciones. La importancia del ácido fólico está creciendo ahora cuando los estudios demuestran que el consumo puede reducir hasta un 40%
los ataques cardíacos. ¿Dónde se encuentra el ácido fólico? Pues regularmente en los vegetales de hojas verdes como coles, espinacas, lechugas, etc. Sí, además pues lo venden ya, ¿no? Juan, sí, lo dijiste, es muy importante, sobre todo la mujer embarazada, que tome sulfato ferroso con ácido fólico. ¿Por qué? Porque generalmente el ácido fólico se ha encontrado que previene el mielomeningocele, ¿sí? Los problemas de la médula. Sí, que no cierra bien y entonces los niños nacen. Bueno, y con recordarles muchas a todos que estamos hablando de enfermedad de transmisión sexual en las mujeres para que por favor hagan sus preguntas. Y tenemos una pregunta, nos preguntan, ¿cuál es el momento de visitar al doctor? Generalmente la idea es no visitar al médico y al ginecólogo cuando uno está enfermo. Lo más importante es prevenir y estar muy pendiente de ir cuando yo estoy sana, ¿sí? Para saber que estoy sana. Exacto. Esa Hacer, por ejemplo, ideal. la citología. La citología se recomienda que se haga una vez al año, pero en mujeres, por ejemplo, con una vida sexual, a veces no es que sea la vida sexual activa, sino estas mujeres que puedan tener más de una pareja, por ejemplo, debería hacerse la citología solo una vez al año o por lo menos 2 veces al año. Generalmente antes se decía que la citología se debería hacer cuando se inician las relaciones sexuales. Sí, claro. Ahora con el POS han reglamentado y han cambiado y dicen que idealmente se debe empezar a hacer después de los 25 años. Pero es en protocolo, porque si nos llega una paciente generalmente con 2, 3 hijos, con 2 y 3 maridos y una vida sexual activa, pues yo personalmente le tomo la citología. Claro, por supuesto. Doctora Luz Viviana, hay cosas que las mujeres tenemos que aprender y es la siguiente. Lo primero es desechar esa idea absurda de que a mí nada me pasa, yo todo lo tengo controlado, yo solamente tengo relaciones sexuales con mi marido, yo tengo una muy buena higiene íntima, etcétera, etcétera, y yo meto las manos a la candela por mi marido. Vamos a suponer que están María y Luis, por ejemplo, y María y Luis son 2 personas muy fieles, tienen una relación de pareja el uno dedicado al otro, pero tanto María como Luis han tenido un pasado sexual. Lucía, yo siempre me voy para esta cultura patriarcal. ¿Qué pasa? Que a las mujeres nos han enseñado, o a veces como, ¿qué te cuento? Como que tenemos que querer, como que nuestra responsabilidad es querer a todo el mundo, y siempre nos dejamos como de últimas, ¿sí? Primero están los hijos, el marido, todo el mundo primero antes que nosotras. Entonces lo muy importante que a partir de estos programas aprendamos que lo más importante es querernos. ¿Cómo es una forma de querernos? Querer nuestro cuerpo. Empezamos a cuidarnos, a pensar en nosotros. El hecho de que yo saque media hora, 1 hora por hacer gimnasia, ejercicio, mirarme al espejo, no quiere decir que sea una mala mamá o una mala esposa. Pero volvamos a lo mismo. Están María y Luis. María y Luis son una pareja, el uno dedicado al otro. No tienen relaciones extramatrimoniales, pero los 2 han tenido una vida sexual antes de conocerse. Eso es cierto. Antes de conocerse, estas personas también pueden estar en un nivel de riesgo menor, me imagino, pero están en un nivel de riesgo. Lucía, parece mentiras, pero la idea es conversar antes, o sea, voy a decirlo, pero suena feo, antes de irte a la cama, porque tú puedes tener relaciones sexuales en distintos momentos, ¿sí? O sea, antes de iniciar tu relación sexual sería bueno que hablaras con tu compañero. Ojalá consultaran al médico, ojalá se pudieran hacer pruebas de enfermedades de transmisión ya sexual. Hoy en día, digamos, la gente más joven, cuando va a iniciar una relación ya mucho más formal, etcétera, incluso muchos plantean, mira, hagámonos todos los exámenes, a ver Sería si lo tenemos ideal. algo para tomar la decisión de si seguimos o no seguimos juntos, porque estas cosas son humanas, simplemente si somos humanos, tenemos un cuerpo, y si tenemos prácticas o hemos tenido prácticas de riesgo, la probabilidad de que tengamos algún tipo de alteración o de infección está ahí. O sea, lo ideal es decirle, camine, nos vamos a hacer un examen de frotis, por ejemplo, la mujer un examen de frotis y gran de sudado vaginal, el hombre un examen de frotis de secreción uretral. Es importante porque a veces hay unas enfermedades que el hombre las tiene y las transmite a la mujer, como la mujer también la padece y se la transmite al hombre. Sí, pero además, y eso que usted está diciendo es muy importante, doctora Luz Viviana, por una sencilla razón. Empiezan a haber
infecciones repetidas, y es que resulta que tratan al que tiene o a la que tiene el síntoma y no tratan a la otra persona, y eso se vuelve un círculo vicioso. No, Lucía, ahora es casi obligatorio. O sea, por ejemplo, generalmente yo a mis pacientes siempre Pero les pero los médicos muchas veces pero venga, los póngase ginecólogos, esta. compañeros míos, todos Bueno, pero utilizamos no el todos son protocolo. compañeros suyos. Escúchame, generalmente el tratamiento tiene que ser a la pareja. Tienes razón, he encontrado a veces fórmulas de médicos que nomás tratan a la mujer y no tratan al esposo, y vuelven y se contaminan, estábamos hablando, Lucía, entonces lo importante de estas enfermedades de transmisión sexual que son por relaciones anales, vaginales. Entonces sería muy importante recomendar acá que si yo tengo una relación anal, por favor, cuando voy a tener o voy a introducir el pene a la vagina, cambiarme ese condón, desechar ese condón, no poderme contaminarme de la parte anal, pasar a la parte vaginal. O sea, ¿qué recomendamos? Que en la relación anal, primero empecemos, si hay una penetración vaginal y después anal, pero no hacerlo al revés, porque podemos contaminar la vagina con Escherichia coli, que se encuentra en la materia fecal, y vamos a tener un flujo que muchas veces va la paciente, consulta muchas veces, y hasta que no le mandamos un examen de Frotting no sabemos que está contaminada de Escherichia coli, y allí puede ser un flujo clónico. Además hay una cosa, esto pues puede ser una recomendación de pronto salida de tono, pero cuando las personas desean experimentar otras prácticas sexuales, sería bueno que se concentraran en esas prácticas sexuales y no estuvieran pues como escopeta con regadera disparando para todo lado. Eso hace que como que los riesgos disminuyan. Nadie dice que las personas no tienen derecho a explorar lo que quieran explorar, y mientras sea consentido por ambas personas, por las personas que forman pareja, pues bienvenido. Pero es muy importante lo que tú dices, pero lo más importante es, para prevenir una enfermedad venérea, es definitivamente no tener ni sexo oral, ni sexo anal, ni sexo vaginal. No, pues sí, realmente la única manera de prevenir infecciones de transmisión sexual es negándonos a tener sexo, pero como eso no es una cosa posible ni viable, y no tendría por qué ser así. Es como si usted no quiere que le duela el estómago, si usted no quiere que le caiga mal una comida, pues no coma nada y verá cómo se muere rapidito. Lo que pasa es que el sexo es la única función que no ejerciéndola no nos morimos, porque todas las demás, si no las ejercemos, nos morimos. En el sexo no. Si usted, por ejemplo, no tiene relaciones sexuales y se vuelve célibe, no se muere. Pasa bastante aburrido, eso sí. No, aunque, Lucía, disculpa, también a las mujeres se les ha encontrado un alto tumor de cáncer, claro, también. Entonces no sabemos si puede ser puede ser, claro. Quiero mandarle un saludo muy especial a Patti. Tenemos un comentario, un saludo para ustedes dos, doctora, de parte de ella. No he podido que mi esposo use preservativo. Dice que con caucho no es lo mismo. A mí me encanta porque quedo limpia y sin ese olor como a limpio. Juan, esa pregunta es importantísima, porque nosotros aquí en la mesa de trabajo vamos a recomendar, así sea el esposo, el uso del preservativo. Así sea San José y que le florezca la varita todos los días. Si usted siente el nivel de desconfianza que usted sienta, no importa que sea imaginado, que sea real, que tenga alguna sospecha, que usted más o menos haya tenido algún tipo de comprobación, usted tiene que hacerle caso a ese sentimiento, que no es una reacción paranoide frente a una situación que le produce desconfianza. Cada persona es dueña de su cuerpo y cada persona es dueña de sus miedos y de su seguridad. Por lo tanto, si usted se siente que quiere tener relaciones íntimas, relaciones coitales con preservativo, exija el preservativo, porque eso va a permitirle ser libre en la intimidad. Hay un mito muy frecuente, y es que con preservativo, y eso no es un mito solo de los hombres, también de las mujeres, que con preservativo no se siente igual. La sensibilidad vaginal se encuentra más que todo en el tercio externo de la vagina,
pero por lo general es una sensibilidad que muchos especialistas la denominan una sensibilidad, digamos, torpe, no diferenciada. Y lo mismo pasa en el caso del pene. El pene es un órgano funcional y funcionante, sirve para muchas cosas, para el placer sexual, para eyacular, para la micción, etcétera, etcétera, para la emisión del semen. Entonces, no es que tenga pues una sensibilidad que diga, no, me cubrieron con un látex súper delgado que ya casi ni se siente, etcétera, y se me quitó toda la sensibilidad. El problema de la sensibilidad o la falta de sensibilidad está en la cabeza. No está allí, no está en los genitales, está en la interpretación o percepción que hacen las personas. O sea, digámoslo de otra forma, el órgano más grande sexual es el cerebro. Es el órgano sexual por excelencia. Entonces, definitivamente, de acuerdo a la visión, a lo que nosotros pensamos y creemos de nuestra relación, lo estemos sintiendo, así nos vamos a sentir. Exacto, doctora. Pero a ver, doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las campañas de prevención? En el caso de los hombres, por ejemplo, sí hay muchas campañas de prevención, pero a la hora de ir a comprar un condón, somos muy pocos los que podemos, por ejemplo, en este país comprar una caja de condones, porque hoy en día son costosos. Son muy costosos. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de salud sexual de la Secretaría de Salud Pública y te puedo decir que sí hacen campañas, sí donan y regalan condones, pero generalmente a veces no los usan, los guardan mucho tiempo, los abren. Pero sí los donan, sí hay campañas, el Estado sí está haciendo promoción y prevención. Acuérdese, sin preservativo ni pío, esa fue una excelente campaña, la misma que esas campañas que desaparecen y realmente deberían hacerlas de manera intermitente, volverlas a sacar, porque miren, nosotros tenemos una educación sexual a muy tardías etapas de la vida. Cuando uno mira la educación, por ejemplo, sueca, a mí me encantan los programas de educación sexual suecos porque son unos programas basados en los niveles de desarrollo tanto de las niñas como de los niños, pero además con una lógica absolutamente maravillosa, porque es cuando los niños y las niñas pueden introspectar contenidos. Un niño de 6 años o una niña de 6 años en Suecia sabe cómo se pone un condón. Lo hacen sobre moldes de yeso, moldes de madera, de tal manera que cuando llegan a la adolescencia tienen introspectado que realmente no se pueden tener actividad sexual si no tienen el preservativo puesto. Tanto ellas como ellos son conductas familiares, cosas que se producen así espontáneamente. Los índices, por ejemplo, de inicio de la actividad sexual en ese país en especial no es menor que en el nuestro. Más o menos a las mismas edades empiezan su iniciación sexual. Generalmente estos países que tienen educación sexual generalmente están iniciando después de los 18 años. Sí. No hay necesidad de empezar tan temprano, es una de las recomendaciones. No es que tengo que iniciar a las 12, 13 años de edad, no. También quería comentar que este tipo de cuidados en el cuerpo, en las mujeres, de cuidarme de mis enfermedades también va con la autoestima. Si yo me quiero, si yo tengo bien mi autoestima, primero soy yo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, voy a tener relaciones sexuales con un hombre y me dice que no quiere usar el condón. Pues no esté con él. Pero muchas mujeres es como tratar de agarrar a ese hombre por la parte sexual, entonces aceptan todo lo que él les diga. Claro, pero además vuelvo y les digo, muchos hombres amenazan a sus mujeres con actos violentos, con dejarlas porque exigen, por ejemplo, yo no tengo relaciones sexuales sin preservativo. Entonces, bueno, un momentico, vamos a hacernos todos los exámenes, vamos a hacernos todos los chequeos y nos los vamos a hacer periódicamente para que yo pueda contemplar la posibilidad de que no hay necesidad del preservativo. Eso pero es cierto. Sí, pero resulta que uno nunca sabe entre tanto y tanto y entre tiempo y tiempo qué pueda pasar. Tú decías al inicio del programa que alguien decía que estaba segura de su marido, que ponía las manos al fuego, y yo le decía que lo más seguro era que se quemaba. Que se quemaba, por supuesto. Por supuesto, es que uno nunca sabe dónde salta la liebre. Bueno, vamos a ir a una pausa porque tenemos también información de interés para todos ustedes. Porque la vida es hoy y nuestro cuerpo valioso, es el momento de la salud sexual y reproductiva en privado.
Bueno, aquí les vamos a dar algunas recomendaciones para prevenir las infecciones de transmisión sexual, o sea, las enfermedades de transmisión sexual. Habíamos dicho la abstinencia, ¿no? Es la manera más efectiva de evitar las infecciones de transmisión sexual, es abstenerse de tener sexo, pero acuérdense que, por ejemplo, las transfusiones, el uso de jeringas ya usadas, etcétera, también es otra manera. Mantener relaciones sexuales con una sola pareja que no esté infectada, ¿sí? La monogamia, aunque es un invento social, pues es un invento social que le produce satisfacción a muchas personas, y si esas personas tienen relación solamente con una pareja, tanto ellos como ellas, pues van a disminuir la probabilidad de que haya una infección de transmisión sexual. Es importante hoy en día recomendarle tanto a los hombres como a las mujeres vacunarse, hacerlo de manera temprana, sobre todo, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano y de la hepatitis B. Si contamos con vacunas, ¿por qué no las usamos? Tenemos que usarlas. Esperen y verifiquen, dense tiempo para conocer a la persona con la que usted se está relacionando, y que hasta que ustedes no tengan los exámenes previos, hayan hecho, digamos, todas estas rutinas diagnósticas de rigor, pues no tengan relaciones anales o sexo oral hasta que no sepan que ambos están completamente sanos. Usen preservativos, ojalá todo el tiempo, y si no es todo el tiempo, sistemáticamente y de manera correcta. Es bueno aclararles que los preservativos son muy buenos para evitar las infecciones de transmisión sexual, bien usados, pero que no son propiamente un método anticonceptivo. Doctora, cuando usted habla de manera correcta, eso es muy importante aclararlo, porque los condones, cuando no se ponen de manera adecuada, se rompen. No solamente se rompen, sino que se pueden trasvasar, bueno, en fin, tener muchos accidentes con ellos. Y también contar que existe el condón femenino, y ya se está vendiendo y ya se está encontrando. Hace mucho rato, y existe también condones para la lengua, que se llaman los dental dams. Entonces, bueno, no tomen alcohol en exceso y no usen drogas cuando ustedes van a tener actividad sexual, y menos, por favor, manejen un poco la lógica, los sistemas de alertas y alarmas en las noches locas, las noches de copas. Eviten por eso todos estos contactos sexuales anónimos y casuales. Miran a ese hombre y les parece pues que es el bizcocho más divino y no voy a desperdiciar esta oportunidad, o al revés, no, esa mujer está hecha una mamacita, yo no la voy a evitar, y resulta que tenga para que lleve. Sí, también en el sexo oral es muy importante que se puede, se llama falacio, acariciar el pene del hombre, y ojalá se pudiera hacer con condón. No, pues ya existe. Que el hombre se ponga el condón y hacer el sexo oral. También, eso es cierto. Es recomendable. Lo otro es buena comunicación, no les dé pena. No les dé pena ni angustia expresar sus miedos, sus preocupaciones, o aquellas situaciones que a ustedes de alguna manera le producen desconfianza. Y, por ejemplo, en el caso de los hombres, muchos especialistas hoy en día dicen que pueden considerar la circuncisión como una manera de tener una mejor aseo en el caso de los hombres. Pero bueno, estas recomendaciones las hemos hecho en esta sección de salud sexual y reproductiva. Así es, doctor. Aprovecho a los que se conectan en este momento: a Reinaldo, a Juan, a Julio, a Patricio, a Karim, a Rodrigo, a Diego, a Ramiro, a Fernando. Bienvenidos a nuestro programa. Doctora, íbamos a hablar del VIH. Sí, del VIH. Exacto. ¿Qué sucede con el VIH, doctora? En la mujer. En la mujer. Porque es que no es solamente estar infectado, una mujer infectada de VIH. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa mujer queda embarazada? ¿Qué pasa si esa mujer...? Antes de que hablemos un momentico del VIH, que con las recomendaciones de la doctora Lucía Nader, quería, por ejemplo, decirle que generalmente para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, leía y se habla de las relaciones secas, que no quitarse la ropa, sí, acariciarse y tener solamente frote genital, se hablaba de eso, y se hablaba de la masturbación mutua de ambos, sí, era como una forma de prevención. Y lo digo, es porque me llamó la atención que estaba como muy escrito en varias partes. Claro, pero es una recomendación que se le hace a los adolescentes, se les hace a los adolescentes, porque no todas las conductas o las expresiones sexuales en esas etapas les podemos decir no a la masturbación, no a las caricias, no a los contactos, no a los besos, etc. Al punto de que una campaña a propósito de la historia, que a mí me encanta a veces traer a colación esas anécdotas,
En los Estados Unidos hace más o menos unos 15 años un grupo de la universidad, creo que era de Palo Alto, reunió a un grupo de jóvenes como Jóvenes Control y les dieron mucha educación sexual y los estimularon para que no tuvieran relaciones coitales con el fin de disminuir el embarazo de adolescentes que en esa época estaba como en una etapa crítica. Como a los 9 meses, 10 meses del seguimiento que les hacían, vieron que las cifras del embarazo eran dramáticamente bajas, dramáticamente bajas, casi pues no se había presentado ningún embarazo, pero no igual los índices de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, cuando les preguntaban a los adolescentes que qué pasaba, dijeron, no, nosotros les hicimos caso, no tuvimos relaciones coitales, pero eso no significa que no hubiéramos tenido prácticas sexuales. Y entonces, por eso es importante entender que hay otras prácticas sexuales que también desencadenan infecciones de transmisión sexual. Para contestarte tu pregunta, pero, por ejemplo, hablabas de la circuncisión, y lo importante en los hombres también es una forma de prevenir el cáncer de pene. La circuncisión, porque se habla del esmema que queda, entonces la higiene. Lucía, tú hablabas qué pasa con una mujer que está infectada o es positiva de SIDA. Generalmente yo cuando trabajo con las embarazadas, y hay por protocolo, toda mujer embarazada que consulte por primera vez es obligatorio pedirle el VIH. Es importante pedirle la prueba. O sea, ya se está haciendo prevención de la mujer embarazada que llega con VIH positiva para que no se la transmita a su hijo. ¿Listo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando no ha quedado embarazada pero sabe que es VIH y está tomando, digamos, ya los medicamentos, los antivirales, etcétera? Es también importante saber y decir que nadie se va a contaminar porque tenga contacto con una paciente VIH positiva. No, pero ¿qué pasa con ese, por ejemplo, esa ella, mujer mientras con esté tomando sus retrovirales, esté tomando su medicamento, esté yendo a consulta, no pasa nada, es asintomática. No, pero me refiero, por ejemplo, una mujer ya es VIH positiva, está tomando sus antivirales y decidió quedar embarazada. ¿Le pasa algo con esos antivirales al bebé? ¿O el bebé, ese bebé, van a ser completamente libre del virus? A veces estamos encontrando muchos recién nacidos, mientras ya esté controlado, negativos. Negativos. Te voy a decir, generalmente el VIH es una inmunodeficiencia adquirida. Estas pacientes que no toman medicamento, que no se cuidan, van a sufrir mucho de infecciones. Entonces allí nos damos cuenta que no está siendo controlado. Y además, si se le desencadena, acordemos que el problema del SIDA no es que sea el SIDA, sino que es que el SIDA está asociado a otras enfermedades que son las enfermedades que ocasionan pues grandes lesiones o la muerte. Claro, sobre todo las infecciones, y hay un sarcoma que es rarísimo, pero la paciente que tiene SIDA, el sarcoma Kaposi, es frecuente. Entonces, generalmente la idea es que, como te dijera, estos estados gubernamentales ya tienen protocolizado lo del VIH y todo lo que hay que seguir. Hay que acudir a sus centros de salud. Nosotros somos una sociedad absolutamente criticona, ya lo sabemos, pero si nosotros nos informáramos mejor, exacto, nosotros tendríamos acceso a conocer la cantidad de programas exacto, de prevención y promoción de la salud, no solamente de la salud sexual y reproductiva, sino de la salud en general. Podamos tener muchos defectos en nuestro sistema de salud, pero de todas maneras también tenemos grandes fortalezas, y si logramos informarnos, pues vamos a reducir, mejor dicho, enormemente los índices de enfermedad. Doctora, eso es cierto. Siempre estamos rajando y estamos pensando que todo es malo, pero si nos acercamos vamos a encontrar programas muy buenos, como el servicio amigable que tiene para los jóvenes. Uy, sí, el servicio amigable es una maravilla. Además, porque, créanme, si uno logra en sociedades como las nuestras, en las zonas rurales, en los sitios más deprimidos y más vulnerables de nuestra sociedad, disminuir el embarazo de adolescentes, disminuir los índices de infecciones de transmisión sexual, papilomavirus, VIH, que son unas cifras alarmantes en la población joven, aunque no creamos, nosotros vamos a salvar una cantidad de generaciones que van a ser las personas que van a contribuir a que tengamos más opciones y más posibilidades. Pero es que imagínese usted un adolescente de 15 años ya con un VIH y a los 20 ha desencadenado un SIDA
porque no usa, como cree que es adolescente, entonces a él no le va a pasar nada, o no usa los antivirales, en fin, mejor dicho. Pero, por ejemplo, mira el protocolo que tienen. Tú te vas a hacer como adolescente una prueba de VIH, tú debes de pasar a consulta con la psicóloga o el psicólogo, y cuando te hacen la prueba no se la entregan a nadie, sino solamente a la persona que se la realizó. Por si sale positiva, de una vez iniciar tratamiento. Claro, claro, y eso es bien, bien importante, de tal manera que, bueno, son muchas las cosas y yo creo que toda esta información es una maravilla. Exacto. Doctora, tengo dos preguntas muy puntuales que hacen nuestros usuarios. Una es si las mujeres que tienen aparte del VIH, si hay otra enfermedad de transmisión sexual que pueda contagiar al feto. ¿O solo sucede con el VIH? Y con la sífilis también. Por ejemplo, hay veces tomamos una determinación de ir por vía partos por cesárea, parto abdominal. ¿Por qué? Porque a veces tiene una vaginitis, una vaginitis que pueden contaminar el feto cuando pasa por el canal vaginal. Entonces, varias enfermedades. Les dan varias erupciones vaginitis en la piel, por ejemplo, hay niños que nacen o niñas infectadas con sífilis y se les nota ya en su piel y cosas así, les hacen exámenes, bueno, en fin. Generalmente son enfermedades por infecciones vaginales, generalmente. Exacto. Y otra pregunta, ¿qué podemos hacer los padres, profesores y amigos con el tema de la transmisión sexual? Definitivamente, Juan, la educación sexual. Vuelvo e insisto que la educación sexual debe ser desde las instituciones, desde la época de maternal, irle contando al niño de acuerdo a lo que vaya preguntando, enseñarle el respeto a su cuerpo, el cuidado a su cuerpo. Los docentes, los profesores, padres y madres de familia, lo importante es tener como te dijera, como ¿cómo se dice? Como positivo. Claro, como, ser empáticos con el adolescente. Y con la educación sexual. Pero una de las cosas más importantes en la educación sexual, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es que acuérdense que para el adolescente somos el papá o el profesor o la vieja cantaletosa, hartos, no sé qué, como la autoridad que ellos están rechazando porque están en su proceso de independencia y de autonomía emocional y psicológica. Entonces, una de las cosas importantes también es hacer la educación de pares, porque el adolescente, hombre o mujer, tiende a creerle mucho a su igual. Entonces, por eso les decimos a los papás, cuando quieren transmitir información a sus hijos y no encuentran la manera, háganse amigos de sus hijos. Háganse amigos de sus hijos, porque cuando usted se vuelve amigo de su hijo, del hijo de los muchachos que forman parte del grupo de sus hijos, entonces lo van a ver como el papá bacán, la mamá liberada, la mamá chévere, no es que tu mamá es una nota, utilizan ese tipo de lenguajes y es un canal de comunicación muy efectivo. La mayoría de las instituciones que dan de manera sistemática educación sexual lo están haciendo a través de pares. Entonces forman líderes, forman pares y esto ha tenido, digamos, unas muy buenas repercusiones. Eso es muy importante lo que dices, pero también que los docentes no bajen la guardia. Los docentes generalmente son los que más detectan la violencia sexual, la violencia de los niños, las agresiones que les hacen a los adolescentes. Yo creo que depende, porque hay docentes que a duras penas van y dictan la materia y salen y siguen porque tienen una cantidad de trabajo, tienen que preparar la clase, tienen que controlar los muchachitos, tienen que transmitir conocimientos, tienen que hacer exámenes, corregirlos, y muchos están muy cansados, pero la idea es observen más, detecten conductas de riesgo e informen, porque muchas veces el docente no tiene los elementos para manejar ese tipo de situaciones. El que yo hablo es un docente comprometido con los estudiantes. Ay, Dios mío bendito, a veces están más comprometidos con otras cosas, pero bueno, démosle el beneficio de la duda, porque los que hemos sido docentes sabemos que tal vez es el trabajo más duro y... No, pero el trabajo más digno, el trabajo en apariencia puede ser desagradecido, pero en el fondo es el trabajo más agradecido. Cuando uno ve, por ejemplo, estos estudiantes motivados, contentos, preguntando, investigando, queriendo ir más allá,
mejor dicho, uno siente que está como 30 centímetros por encima del piso. Pero Lucía, acá en esta sociedad es que no valoramos y respetamos lo que es un docente, pero ya tú sabes que, por ejemplo, en el Japón dicen que el único que no se le inclina al emperador son los docentes. Sí, claro, pero también tenemos que mirar qué pasa con nuestros docentes. En muchos casos realmente no es el tema de hoy, pero en muchos casos muchos lo hacen porque no tuvieron otras opciones y entonces están dictando clases. Cuando la docencia es una verdadera vocación, cuando amamos lo que hacemos, es un servicio que además tendría que ser uno de los servicios mejor remunerados que hay. Entonces, en ese momento tenemos un docente comprometido porque él, más que los papás, pasan más tiempo con los muchachos, con las niñas, observando muchas conductas que si se atienden inmediatamente nos quitarían muchos dolores de cabeza. Pero de tanto vamos a decirlo que poco a poco vamos a lograr tener muchísimos docentes comprometidos. Eso es y así. Eso que ya los hay muchos. Muchos. Eso es cierto. Exacto, doctora. Recordarle a nuestros seguidores que todos los días transmitimos de 2 a 3 de la tarde y que publicamos diariamente en nuestras redes sociales que aparecen en nuestra pantalla de atrás y en www.lucianaderasociados.com. Van a encontrar artículos, información de interés, información que complementa nuestros trabajos y nuestra emisora en vivo. También nuestro maravilloso pool de psicólogas también lo encuentran en nuestra página web. Sí. Y también nuestros seguidores del Corrillo de Mao, les mandamos un abrazo muy especial porque sabemos que muchos de ellos nos están siguiendo. Aquí nosotros no hablamos de fútbol, aunque somos futboleros, pero bueno, también un día de estos vamos a hablar con todos ustedes los futboleros de por qué estas conductas tan desadaptadas en los espacios deportivos, ¿no? Así es. Sí, bueno, que además es también un dolor de cabeza. Pero toda esta información es vital y es importante porque queremos sociedades más amables, más libres, más equitativas, sociedades que propendan, por igualdad de oportunidades independientemente de la clase social a la que se pertenezca. Doctora Luz Viviana, ya para cerrar nuestro programa sería muy importante dar unas recomendaciones muy puntuales sobre, no solamente, ya hemos hablado de cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual, sino cómo apropiarse de la idea de que todos, hombres y mujeres, podemos ser susceptibles de tener una infección de transmisión sexual. Pues, Lucía, no queda nada más sino tener buena comunicación con la pareja que vamos a iniciar a tener relaciones sexuales, hablar claro, una comunicación asertiva y que ellos sean claros qué enfermedades han tenido antes para prevenir o para ir al médico y consultar. Y si nos toca hacer todas las pruebas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, las vamos a realizar. Mire, y si usted es hombre o si usted tiene relaciones sexuales paralelas, utilice siempre el preservativo, no solamente por fuera de su espacio doméstico, sino dentro del espacio doméstico. Lo que haga usted con su vida es problema suyo, pero lo que usted hace con la vida de la otra persona realmente, es una conducta dolorosa, no ética, no amorosa y que no corresponde a los compromisos que usted ha establecido con esa persona a la que un día decidió amar y compartir la vida con ella. Es decir, no tiene que salir a decirle que tiene relaciones sexuales con otras personas, simplemente sea responsable y sea consecuente con lo que hace. Y lo mismo las mujeres. En el caso de las mujeres, y por también supuesto. las mujeres que su autoestima, que se quieran, que se respeten y listo, que se cuiden. Sí, señora, así es. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a nuestros seguidores. Exacto, doctora. A todos los seguidores que nos acompañaron hoy, muchas gracias por estar con nosotros y nada, recordarles que mañana a las 12 en punto otra vez estamos con ustedes. Doctora Luz Viviana Pazmiño, médica ginecóloga, muchísimas gracias. Un tema súper interesante. Sabemos que a veces la gente le aterran estos temas y dice, yo mejor no oigo, yo no quiero saber de eso, pero ojo, mientras estemos vivos, somos susceptibles de contraer cualquier enfermedad y mucho más una infección de transmisión sexual. No, Lucía, yo estoy muy contenta con este programa, con este nuevo programa en privado. Tratar estos temas, vas a ver que esto nos va a servir mucho. Así es, doctora. Sí. Y vamos a contribuir a un mundo mejor, a un mundo señora. más amoroso y más equitativo. Sí, señor, así es, a que las generaciones
que nos preceden estén mucho más comprometidas con reales cambios estructurales que propendan por mejores calidades de vida y por un mayor bienestar. Bueno, para todos un abrazo muy, pero muy grande. Recuerden nuestra cita diaria de 2 a 3 de la tarde.